Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin, Hande Erçel y Bahar Arduk en el centro de una inesperada controversia profesional y personal. El nuevo proyecto que unía a los tres ha sido suspendido, y las razones podrían ir más allá de lo estrictamente laboral. Todo comenzó con una expectativa enorme. Los medios hablaban de una serie innovadora que reuniría por primera vez a Bahar Arduk y Hande Erçel como pareja protagónica. El anuncio causó revuelo, no solo por la combinación de dos actores de alto nivel, sino por el silencio notable de Kerem Bürsin, expareja de Hande y figura también considerada para el proyecto. Pero lo que era una oportunidad de oro para el entretenimiento, se convirtió rápidamente en un mar de tensiones ocultas. Según fuentes cercanas a la producción, Kerem habría mostrado incomodidad desde el inicio al enterarse que su expareja compartiría escenas cercanas con Bahar. Aunque oficialmente él había sido invitado a formar parte del elenco principal, su decisión final fue tajante: no puedo ser parte de un proyecto donde se desdibujan los límites entre lo profesional y lo emocional. La productora, que hasta entonces mantenía conversaciones avanzadas con los tres actores, recibió la noticia con sorpresa. Contábamos con Kerem para un rol clave. Su decisión nos obligó a reevaluar toda la estructura de la historia, comentó un miembro del equipo técnico. El golpe más fuerte llegó cuando, tras la salida de Kerem, los rumores sobre una posible cercanía entre Hande y Bahar comenzaron a multiplicarse. Fotografías de ambos actores saliendo de una lectura de guión, seguidas de una cena privada, alimentaron las teorías de una relación incipiente. Lo nuestro es solo trabajo, declaró Hande cuando fue abordada por la prensa. Sin embargo, las imágenes decían otra cosa. Bahar, conocido por su discreción, fue más directo: tengo una gran admiración por Hande, pero cualquier comentario adicional podría malinterpretarse. Las palabras que eligieron, la manera en que evitaban mirarse en los eventos públicos y las indirectas en redes sociales generaron más dudas que certezas. En medio de esta tensión, la plataforma que produciría la serie emitió un escueto comunicado: debido a reajustes internos, el proyecto ha sido temporalmente pausado. No hubo más explicaciones. No se mencionó ni a los actores, ni al contenido creativo. Pero los seguidores ya habían sacado sus propias conclusiones. Poco después, Kerem compartió una historia en redes que decía: a veces detenerse es avanzar. La frase, sin nombres ni contexto, fue interpretada por muchos como una referencia directa al caos emocional y profesional que lo rodeaba. Las redes explotaron. Fans de Hande y Kerem se dividieron. Algunos la acusaron de haber puesto en riesgo una oportunidad profesional por cuestiones personales. Otros, en cambio, defendieron su derecho a avanzar con nuevos colegas y desafíos. No estoy aquí para complacer expectativas ajenas. Soy actriz y merezco explorar todas mis facetas, escribió Hande en una publicación posterior. La controversia seguía creciendo con cada hora que pasaba. La prensa comenzó a hablar de una ruptura profesional con raíces emocionales y varios medios comenzaron a investigar lo que sucedía detrás de cámaras. Una reportera del ámbito televisivo señaló que durante las reuniones iniciales del proyecto, ya se notaban tensiones no resueltas entre Hande y Kerem. Hubo un momento en el que Kerem evitó completamente saludar a Hande. Fue muy notorio. Ella mantuvo la compostura, pero no era difícil notar que el ambiente estaba cargado, afirmó. Ante estas especulaciones, Bahar decidió mantenerse al margen, evitando declaraciones adicionales. Sin embargo, fuentes cercanas al actor confirmaron que él se sintió en medio de una situación que no le correspondía. Él firmó para actuar, no para entrar en una novela sentimental fuera del guión, dijo su representante. Aún así, la imagen de Bahar junto a Hande fuera del set no ayudó a calmar las aguas. La presión mediática fue tanta que la propia plataforma,
semanas después del comunicado inicial, optó por dar nuevas declaraciones. Esta vez, aunque sin mencionar nombres, reconocieron que las diferencias de visión artística y de tiempos personales habían impedido el inicio de grabaciones. Aún así, prometieron que el proyecto sigue siendo una prioridad y se retomará con los ajustes necesarios. En paralelo, Ande y Kerem evitaron eventos públicos conjuntos. Las marcas con las que ambos colaboraban solicitaron entrevistas individuales, por miedo a una sobreexposición no deseada. Incluso se especuló que algunos contratos publicitarios estaban siendo renegociados debido a la tensión entre los actores. Lo más impactante ocurrió durante una gala solidaria a la que solo asistieron Ande y Bar. A pesar de que los organizadores habían reservado asientos separados para evitar cualquier incomodidad, ambos llegaron al lugar con apenas minutos de diferencia. Ande, vestida con un elegante traje blanco, fue abordada por los reporteros. Su respuesta, breve pero firme, dejó claro que no estaba dispuesta a dar más explicaciones. No estoy huyendo de nada, simplemente estoy enfocada en mi carrera. Por su parte, Bar simplemente saludó, posó para las cámaras y evitó cualquier declaración. Una escena que llamó la atención esa noche fue la ausencia total de Kerem. Aunque había sido invitado, decidió no asistir. Algunos testigos comentaron que esto fue un gesto deliberado para evitar encontrarse con su ex y su supuesto nuevo interés. Horas después, Kerem publicó otra frase críptica en redes sociales: la distancia también es una forma de respeto. En los días siguientes, una entrevista televisiva con un amigo cercano a Kerem terminó por encender aún más las redes. Kerem está pasando por un momento de introspección. Lo que pasó lo afectó más de lo que la gente cree. No se trata de celos, sino de principios. Él tiene una visión muy clara de lo que significa compartir un proyecto tan importante con personas con quienes tuvo una historia. La respuesta de Ande no tardó en llegar. Durante una entrevista promocional para una campaña de moda, fue consultada de manera indirecta sobre sus recientes decisiones. Su respuesta fue contundente: en la vida, a veces toca elegir entre lo cómodo y lo desafiante. Yo elijo lo que me reta. Siempre. Mientras tanto, los fans siguen divididos. En redes sociales se han creado etiquetas que apoyan tanto a Kerem como a Ande y Bar. Los foros de discusión están llenos de teorías, versiones y mensajes de apoyo, mientras el equipo de producción intenta reconstruir un proyecto que, aunque prometedor, ahora carga con una historia paralela que supera cualquier guión de ficción. Actualmente, los tres actores han retomado sus agendas por separado. Bar está evaluando nuevos guiones. Ande ha sido vista en reuniones con marcas internacionales y Kerem ha comenzado a trabajar en un nuevo drama introspectivo, donde interpretará a un hombre que lidia con los fantasmas del pasado. ¿Será esta distancia definitiva o solo una pausa necesaria? ¿Podrá el proyecto revivir con otro enfoque o nuevos protagonistas? ¿Y qué pasará con las relaciones personales que quedaron expuestas ante la mirada pública? Comenta abajo tu opinión, dale like si te gustó el video y no olvides suscribirte para más noticias impactantes del mundo del entretenimiento.